hay un factor básico del MTOW que hasta hace unos 2 años, quizá, yo todavía no comprendía, que era ese distanciamiento del hombre de la sociedad común y, posteriormente, también un alejamiento del hombre respecto a las mujeres, ¿verdad? De acabar convirtiéndose en un monje o terminar llevando una vida de celibato. Yo mismo, incluso hasta hace unos años, no me lo imaginaba así. ¿Cómo es que uno llega al punto de, quizá ya no tener más novia, o tal vez ya no tener más relaciones casuales, ¿no? De, no, que va, yo no iba a llegar al punto de ser célibe, tampoco. Pero hay que entender que eso también es, de alguna manera, una consecuencia natural, porque algo que une, que define, en general, a los MTOW, es el hecho de que el hombre está en contra de crear un vínculo legal con las mujeres, y también está en contra de ser padre, hoy en día. Por culpa de las leyes, de la cultura, de la toxicidad de las mujeres y todo lo demás, en fin. Pero la primera parte sería el alejamiento de los G2, de los normies, de los blue pills, incluso en algunos casos, de los purple pills. Eso tiene todo el sentido porque, a medida que vas desarrollando un mecanismo de validación interna, ya no puedes interactuar o tener empatía con la gente que todavía está operando con el mecanismo de validación externa. Aunque muchas veces, ellos también empiezan a antagonizarte. No quieren pasar tiempo contigo o quieren, de alguna manera, intentar convertirte, ¿sabes? Para que vuelvas a ser como eras antes. Algo que no es solo de MTOW, sino incluso de los PO, AS, creo que hasta Rollo Tomassi lo menciona en su libro de Rassen el Male, es lo siguiente, a medida que el tipo va tomando la Red Pill, va cambiando su comportamiento. Las personas que le conocían antes empiezan a pensar que estás esforzándote demasiado por ser alguien que en realidad no eres, ¿entiendes? Que te estás esforzando en la dirección equivocada, que deberías volver a ser quien eras antes. Y para las Magdalenas es lo mismo. Entonces, acabas alejándote de esas personas por una cuestión de incomodidad. Y también porque, a medida que vas desarrollando un mecanismo de validación interna, empiezas a desarrollar una moralidad de maestro, ¿vale? Quien haya leído algo de Nietzsche va a entender de lo que hablo. Porque la gente que todavía tiene un mecanismo de validación externa sigue operando con la moralidad de esclavo. Cuando desarrollas una moralidad de maestro, un mecanismo de validación interna, ya no puedes interactuar ni sentir empatía por esas personas. Muchas veces, ni siquiera ves sentido en seguir conviviendo con ellas. Vas a tener una relación, quizá académica, quizá profesional, pero en general verás que la forma en que se comportan no es compatible con la forma en que tú te comportas. Y, muchas veces, no tienes mucho que aprender de ellos. Y también mencioné el tema de lo incómodo, que es que muchas veces quieran convertirte a su estilo de vida o a determinadas ideas suyas. Y a ti eso da absolutamente igual. Desde el momento en que tienes un mecanismo de validación interna, una moralidad de maestro, solo quieres ocuparte de tu propia vida. Y esperas que todo el mundo haga lo mismo. Así que, no tienes ganas de interactuar con esa gente en lo que respecta a las relaciones con mujeres. Llegar a un nivel de monje, a un nivel de celibato, implica varios factores. Ahí, en medio, el primero y principal son las leyes. Ya he hablado de esto aquí en aquel vídeo. La guerra de las trincheras, TFM ya ha comentado sobre esto. Marcos, de Metaphysics of Mtau, hizo esta predicción hace unos 2 o 3 años, que al principio Mtau era simplemente no te cases y no tengas hijos. Pero, a medida que las mujeres, a través del gobierno, vayan presionando para que el gobierno invada cada vez más esos espacios de relación entre hombres y mujeres, iba a llegar un momento en que las mujeres y el gobierno iban a llegar a la trinchera del noviazgo, ¿verdad? Ahí ya vemos la introducción de leyes de violencia doméstica, manipulación de la familia e incluso pensión en el noviazgo, de la misma forma que llegaran a la unión de hecho. Ahí también ves que empiezan a meterse en relaciones casuales, con el yes means yes, el todo. Y luego hay gente que dice que no, que basta con estar con una prostituta y ya estás seguro. No, amigo mío. Ya existen falsas acusaciones, ya existe el truco del embarazo con prostitutas. Entonces, así, por un lado, solo por el aspecto legal, por la forma en que las mujeres utilizan el Estado para imponer su voluntad en las relaciones entre hombre y mujer, para intentar dominar a los hombres de todas las maneras posibles, algo que también, para quien conoce el comportamiento femenino, sabe que es algo que las vuelve infelices. Así que los hombres, solo por el hecho de las leyes, tienen que ir retrocediendo. Tienen que ir adoptando un estilo de vida célibe,
porque todas las trincheras, a donde antes huían, empiezan a ser destruidas, ¿verdad? Y luego hay otro factor también. Además de ese factor legal, podemos comentar sobre la cultura tóxica de hoy en día, esa normalización de las relaciones abiertas, la normalización de la traición, mujeres súper promiscuas. Pero hay otra cuestión ahí también que hay que abordar, que incluso puedo llamar así. De dinámica, de bolsa, de valores, ¿vale? Es obvio que el tipo que es Red Pill se da cuenta de que, en cualquier relación entre hombre y mujer, la dinámica va a ser una en la que el hombre siempre va a estar invirtiendo más y ofreciendo más de lo que recibe en la relación. Las mujeres se comportan así, no puedes esperar que ellas hagan una contribución igual en una relación. ¿Y si ellas empiezan a aportar más? O te van a dejar tirado o te van a engañar, ¿vale? Entonces, aunque el tipo esté en una situación de solo tener noviazgo o solo relaciones casuales, llega un momento en que la cosa cansa, es más o menos así. Dinámica de bolsa de valores. ¿Cuántas veces vas a invertir en algo y no obtener retorno hasta que llegue un momento en que digas, mira, tío, me rindo, ya no merece la pena, ¿vale? Porque también es como dije antes, ¿no? Está el tema de la cultura, que cada vez está peor, cada vez más antihombre. El comportamiento de las mujeres se está volviendo más tóxico, porque están más histéricas, están más inseguras. Porque ven que no tienen la misma felicidad, la misma seguridad que tenían sus madres y abuelas, y entonces empiezan a desquitarse con el resto del mundo, ¿entiendes? Pero no es el hombre quien tiene que resolver el problema, no son los hombres quienes tienen que arreglar los problemas que creó el feminismo, y tampoco los hombres son responsables de estar arreglando las neuras de las mujeres, ¿entiendes? Si ellas son adultas, tienen que tratarse solas. Entonces está ese tema legal, está la cuestión de cuántas veces vas a invertir en algo. Sin retorno, está el tema de la toxicidad de las mujeres. Pero también hay otro factor aquí, que es el siguiente. El hombre siempre ha sido el protector y el proveedor. Él siempre ha ofrecido más en la relación con la mujer. Porque estaba dejando un legado. Iba a dejar descendientes, iba a dejar una herencia, iba a formar una familia, ¿verdad? Para el hombre Mdow, eso no tiene valor. Porque la primera regla del Mdow es que el tío no se involucre legalmente con la mujer, ¿no? No casarse, no tener pareja de hecho y no tener hijos, ¿vale? Entonces, no tiene sentido para el hombre. Para el Mdow, esta cuestión del propio sacrificio, ¿qué es lo que se espera del hombre? ¿Qué es la expresión del amor masculino? ¿No? ¿Qué es que el tío se sacrifique por la mujer y se sacrifique por los hijos? A partir del momento en que el Mdow no se casa y no tiene hijos, el hombre no va a estar sacrificándose por una mujer que no va a ser su esposa, con la que no va a tener hijos, aunque tenga una novia o tenga relaciones casuales. Entonces, es lógico, el tío también va a acabar dejando ese tipo de relación. Y quizá un factor final que podemos mencionar, que la gente no suele discutir mucho, es el siguiente, es la propia cuestión de la caída de la libido, ¿vale? A medida que el hombre va envejeciendo, su libido va disminuyendo y va dedicando cada vez menos tiempo de su vida a buscar compañía femenina y a buscar sexo. Entonces, todas estas consecuencias, por varios factores, el hombre acaba alejándose de las mujeres y termina llegando a ese estilo de vida. Monje, en el estilo de vida del celibato, es salvo, es una consecuencia natural. Es una consecuencia natural que tiene factores internos y que tiene factores externos, ¿entiendes? Por eso digo muchas veces que existen tous que son reacios y existen tous que son decididos. Los reacios están esperando una oferta mejor, para ver si en una de esas todavía intentan relacionarse con una mujer, intentan volver a la plantación. Los decididos son aquellos que ya lo tienen claro, no van a volver. Quizás si las leyes mejoran, pueden volver a una relación casual, a un noviazgo, pero muy probablemente nunca volverán a plantearse la idea de casarse o tener hijos, ¿vale? De la misma manera, también para cada cosa en tu vida hay un momento, si ese momento pasa, si surge la oportunidad después, puede que ya no tengas tantas ganas y te desvincules de eso. Y la cuestión es que, naturalmente, no importa si las mujeres intentan negociar o resolver el problema de alguna manera, o si el gobierno lo hace también. La cuestión es que, cuanto más tiempo pase y más se demore, más y más dos reacios acabarán convirtiéndose en decididos. Porque, como ya he dicho, es casi una consecuencia natural.
Incluso yo mismo, hace algunos años, no entendía esta dinámica, no entendía este ciclo. No me imaginaba cómo una persona podía llegar a ese nivel. Pensé que podría ser algo activo, que tienes que esforzarte activamente para llegar a ese nivel. Pero no. Es algo que ocurre de forma natural, casi incluso de manera pasiva. En ciclo Red Pill, es una transformación, pero no requiere un esfuerzo activo. No es como si el tío estuviera en un gimnasio machacándose para convertirse en un monstruo, para transformarse en otra cosa, ¿entiendes? Es algo que va ocurriendo de forma más bien pasiva, casi de manera natural. Para que eso pase, solo tienes que abrir un poco los ojos y empezar a ver la realidad tal y como es. Reconocerla. En vez de intentar vivir en una ilusión y adaptarte a ella,